palabras camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Reunidos celebramos la Eucaristía en este día en que nos encontramos con el Señor, día domingo de la semana 23ª del tiempo ordinario. Se unen desde su casa espiritualmente a nosotros muchas personas que a través de las redes sociales siguen nuestra celebración. Hagamos comunión espiritual, ofrezcamos nuestra vida como una ofrenda agradable a Dios y pidámosle al Señor que este encuentro con su palabra y en la Eucaristía nos permita volver a nuestras casas renovados, particularmente para saber tejer en nuestra familia la vida de la comunidad. Para celebrar con dignidad la Santa Misa, en la que pedimos por las necesidades de todos los fieles de esta parroquia, pidamos al Señor con un corazón sincero que perdone nuestras faltas. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buen Gloria,
Señor Dios, de quien obtiene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto aman, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra santa de Dios y el Las dos lecturas. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda, la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.
Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. El evangelista San Mateo organiza el material de su evangelio para educar a la comunidad de cristianos que tiene delante en 5 grandes discursos. El cuarto de estos discursos es el que se conoce como discurso de la comunitario o de la vida común. En este discurso, como en todo el evangelio, el Señor enseña a sus discípulos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es una escuela de vida para poder decir que somos discípulos del Señor. Y uno de los elementos importantes en la vida discipular es el lugar que tienen las demás personas en nuestra vida. Nadie se salva solo, nadie se salva solo. Es cierto que la felicidad y la salvación es una responsabilidad personal, pero para mi felicidad y para mi salvación no puedo prescindir yo de las personas con las que comparto la vida. Todos sabemos que lo que se tratan las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales son necesarias, pero no son fáciles. Hay pues 2 dimensiones en la vida de cada sujeto, de cada persona, de cada individuo, que se deben mantener siempre en equilibrio. Una es la parte individual, la parte personal, y otra es la parte relacional, la parte comunitaria. Nadie vive solo, nadie vive aislado, más aún la vocación del hombre creyente es a no prescindir de los demás. Por tanto, un estilo de vida individualista, donde yo me cierro en mí mismo, busco mi provecho, busco mi bien, busco mi privilegio y me valgo de los demás y los uso solamente en favor de lo que a mí me conviene o me reporta utilidad, no es compatible con el mensaje cristiano. El mensaje cristiano no se puede prescindir del otro. Por eso el Señor desciende a situaciones muy concretas donde las relaciones se quiebran, y se quiebran porque en lugar de hacerse el bien se hace daño. ¿Cuándo se hace daño? En el momento en que nosotros al otro lo dejamos de ver como persona, es decir, dejamos de respetarlo, dejamos de considerarlo como una persona que piensa, que siente, que quiere, que tiene derechos y por lo tanto merece de parte de nosotros relaciones marcadas por la justicia. Por eso San Pablo recuerda en la segunda lectura que los mandamientos rigen en la vida del cristiano. Y los mandamientos, acuérdense ustedes, los 3 primeros ven al honor de Dios y los otros 7 ven a la relación de respeto con el prójimo. Lo mínimo que podemos hacer cuando amamos a alguien es respetarle, no faltarle a los deberes de justicia que tenemos con él. Cuando nosotros vamos creciendo en nuestra espiritualidad y nos vamos descubriendo como hijos de un mismo Padre y al otro lo reconocemos como hermano, nos dice San Pablo, no tengan ustedes con otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. No tengan otra deuda, no le deban nada más que el amor recíproco, y el amor es el firme propósito, la firme decisión de hacer el bien. Por eso lo dice San Pablo con toda claridad: quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Aquí está el punto fino de la vida cristiana. Cuando nosotros logramos configurar nuestra vida en un amor como el de Cristo, no le podemos hacer daño a nadie. Por eso dirán los santos en la tradición de la espiritualidad cristiana: ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque el que ama no le puede hacer daño a nadie. El que ama no puede prescindir de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el amor primero, Dios es el sumo bien. El que ama no puede hacerle daño a nadie. Y en esa óptica, en ese marco de referencia, entendemos lo que nos dice claramente el Evangelio.
El Evangelio se plantea la situación de una persona que decide apartarse del cumplimiento de los mandamientos, que decide sacar a Dios de su vida y sacar al prójimo, que decide omitir a Dios, su palabra, dejarlo de escuchar y también dejar de respetar a su hermano. Por eso el planteamiento que dice, si tu hermano comete un pecado, atención, no dice júzgalo, no dice condénalo, dice ve, búscalo y a solas amonéstalo. Amonestar no significa echarle en cara al otro su error. No se trata de restregarle, mira todo lo que has hecho sin vergüenza, tu vida es un asco, has cometido estas faltas y estas otras. No tenemos derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque el que ha cometido una falta lo sabe. Quizá hay que ayudarle a entender que va en un camino equivocado y que si se sigue en ese camino no tendrá un buen fin. No llegará a la meta, se puede perder. Y es la amonestación la que le dice, toma conciencia de lo que estás haciendo, de cómo estás haciendo daño a otras personas, cómo estás faltando al respeto, cómo has sacado a Dios de tu vida, cómo te estás dañando tú mismo. Se trata de ayudarle a aclararse, a que él caiga en la cuenta, porque cuando una persona está en situación de pecado, lo más probable es que se encuentre confundida, porque nadie hace el mal así, cuando sabe todos los efectos que tiene el mal en la vida de los demás, el dolor que puede causar. Solamente una persona muy malvada, a quien ya el enemigo malo le conquistó la conciencia y el corazón, hace el mal con la voluntad de dañar. Muchas veces sucede que nos equivocamos, no tenemos claridad, tomamos decisiones, asumimos actitudes y acabamos dañando a las personas que más amamos. Pero no nos damos cuenta, y es entonces donde entra el hermano. Si tu hermano te ofende, atención, el Evangelio no nos dice que somos corregidores de todos. Hay personas que de repente nos las sentimos de ser los que tienen que corregir a los demás, señalarles sus defectos, decirles todas sus equivocaciones. Si tu hermano está mediando una relación fraterna, hay que entender muy claramente lo que significa ser hermano, reconocer que somos hijos del mismo Padre, entender que al hermano no se le escoge, al hermano se le acepta. ¿Quién de nosotros que está aquí escogió a sus hermanos? A los hermanos se les acepta. Segundo, con los hermanos se comparte la vida. Tercero, a los hermanos se les ayuda. De manera que en la comunidad cristiana, cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre y veo que el que profesa mi misma fe es mi hermano, lo acepto, lo ayudo, le comparto la vida. Cuando descubro en esa relación que alguien se está apartando del amor de Dios, que alguien está dejando de respetar al prójimo y le está causando daño, que alguien está sacando a Dios de su vida, entonces si es mi hermano, en la cualidad de hermano voy y lo busco, pero tomando en cuenta lo que dice San Pablo, no tienes con él otra deuda que la del amor mutuo. Quiere decir, lo busco para hacerle el bien, por amor, para hacerle el bien, de tal manera que el cómo lo hago, las palabras que utilizo, el tono, la oportunidad, el momento, lo escojo con una sensibilidad. ¿Para qué? Para no hacerle daño. Por ejemplo, yo descubro que alguien se equivoca y si públicamente quiero llamar su atención, cometo una falta más grave porque refuerzo en él o en ella la actitud equivocada y probablemente por reforzar la actitud equivocada sea más difícil que la reconozca, porque lo avergoncé en público, porque le será más difícil retractarse o tomar una actitud contraria. Debo tener fineza para buscar el momento oportuno. Ve y búscalo, y a solas amonéstalo. Habla con él como hermano, hazle ver que está faltando al respeto, que está haciendo daño, que se está apartando del amor, para que él en su decisión personal, no por coacción, sino libremente, se corrija. Si no se corrige, va al segundo paso. Primero fue la amonestación, segundo paso la confrontación. Trae dos testigos,
que como tú vean lo mismo, no que vengan a apoyarte, no que se pongan de acuerdo contigo para decirle lo mismo, sino que objetivamente, conforme lo que ellos ven y lo que a ellos les consta, le hagan saber junto contigo que tienes la razón. Es decir, que no estás actuando con animosidad, que no estás tú cobrándotela, vengándote, haciéndole pasar un momento, que no le estás restregando su falta en la cara porque tú te complaces en verlo caído, sino que quieres su bien, que la comunidad quiere su bien. Y en este sentido empieza a aparecer en el Evangelio la tarea de la comunidad cristiana, que como Jesús, que es buen pastor, que busca la oveja perdida, la comunidad cristiana no quiere que ninguno de sus miembros se pierda, y por eso con el que yerra, con el que se equivoca, con el que peca, va a buscarlo para rescatarlo, no hiriéndolo, no haciéndolo sentir más miserable de lo que ya se siente, no restregándole en su cara su pecado, sino abriéndole el camino para que él recorra el proceso de conversión que le hace restaurar en su vida el amor a Dios y el amor al prójimo. Si ni con los dos testigos hace caso, y entiendan el repetirse aquí, si no hace caso, si no hace caso, si no hace caso, en el texto bíblico podemos nosotros entender que es escuchar, estar sordo, y podemos entender la situación en la que se puede encontrar una persona que está obstinada en su falta, que siente que que va por el camino recto cuando está equivocada, sorda, no escucha. Dice, si en el tercer nivel no escucha, llévalo a la comunidad. No a la comunidad anárquica, no dice entrégalo a la comidilla de la gente para que con la crítica lo destrocen, lo acaben, no. Ve con el responsable de la comunidad, puede ser el papá, puede ser el maestro de la escuela, puede ser quien coordina un grupo, puede ser el párroco, quien hace cabeza en el grupo, en la comunidad, en aquella expresión de vida de iglesia, ve a tratar el asunto para que formalmente el que tiene la autoridad lo pueda confrontar y decirle, si tú sigues por este camino, te vas a excluir tú mismo de la comunión con nosotros, porque no puedes mantenerte con nosotros haciendo daño, destruyendo las relaciones fraternas, dando un mal ejemplo, siendo escándalo para los demás. Te tienes que apartar. Es lo que llamamos la excomunión, salir de la comunión. No es negarle la comunión a una persona, porque a veces confundimos. No se trata de negarle la comunión a una persona, sino decirle, apártate. No puedes vivir con nosotros porque tu testimonio es escandaloso, hace tropezar a los menores, les estás escandalizando, les estás haciendo daño, tu ejemplo es nefasto. Te lo han dicho 2, 3 veces y no has querido entender. Dice, y si ni a la autoridad, a la comunidad le hace caso, dice, trátalo como un publicano o como un pagano. ¿Qué quiere decir esto? Ponlo en manos de Dios. Y viene en la segunda parte del Evangelio, que es muy hermosa. Todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Atención con esto. No nos está dando el Señor autoridad para condenar, porque dice a los discípulos, nos dice a nosotros, lo que ustedes aten, atado quedará, lo que ustedes desaten, desatado quedará. El Señor nos da a nosotros autoridad para condenar, jamás. El Señor nos dice, tejan la comunidad. Atar y desatar es un estilo de hacer un tejido. El tejido que se va estableciendo cuando se hace nudo, se ata, se desata, es porque cuando 2 o más están reunidos, ahí estoy yo en medio de ustedes. Cuando ustedes hacen comunidad de fe, ahí está Dios presente. Y si ustedes establecen esa comunidad aquí en la tierra, esa comunidad existe como comunión con Dios en el cielo, de tal manera que lo que pidan en mi nombre, el Señor Dios se los concederá. Estamos hablando del hermano que no se quiere convertir, del hermano que no se quiere corregir. Cuando el hermano no quiere, no lo condenes, déjalo en paz, ponlo en manos de Dios, reza por él, que Dios haga su obra. Eso es lo que te toca hacer. Vean ustedes qué itinerario tan hermoso. Un itinerario que nos pide a nosotros actitudes muy concretas. La primera es
evitar todo tipo de crítica o de chisme que mata. Porque muchas veces, hoy veamos por ejemplo en las redes sociales, cuántas veces exhibimos o se exhiben a las personas en las redes sociales un error, una equivocación, y cuántas personas sufren el linchamiento moral porque se equivocaron en algo. Terrible lo que sucede, porque fácilmente ponemos nosotros al escarnio de los demás las faltas de nuestro hermano. ¿Qué dice el Evangelio? Amonéstalo, búscalo para que a solas le hagas ver, no le restregándole su falta, sino le hagas ver que el camino que está recorriendo es un camino equivocado. De tal manera que tenemos que ser muy prudentes. Cuando yo me doy cuenta que alguien está faltando a lo básico de los mandamientos, está sacando a Dios de su vida o está siendo injusto con su prójimo, mi tarea no es meterlo para que sea comidilla de todos, ponerlo en el chisme, en la crítica, en el comentario, hablar de él. Búscalo, búscalo. Es decir, se nos pide una actitud de mucha prudencia. Busca el modo, busca el tono, busca la oportunidad, y cuando lo hagas, cerciórate de que lo que quieres hacer es hacerle el bien. Y aquí pasamos a la segunda enseñanza, la última de nuestra reflexión. La verdad está en el centro de todo. La verdad. Es decir, no mi verdad, porque el Evangelio no se refiere a si un hermano sale mal contigo, si no te da por tu lado, si no te apoya. ¿Qué tal que yo me enojo con alguien y siento que está faltando porque no es mi cómplice en un delito? No se trata de eso, es la verdad objetiva. No de si yo estoy bien o me estás haciendo daño a mí en mi interés. Es si estás cumpliendo tú con los mandamientos, con la ley de Dios, Dios en su lugar y el prójimo también. De manera que la verdad tiene que ser dicha con bondad. Por eso el Evangelio dice, quien ama no le causa daño a nadie. Cuando yo digo la verdad con amor, a nadie le hago daño. Cuando yo digo la verdad con bondad, a nadie le hago daño. Puedo decir la verdad sin bondad y entonces se convierte en crueldad. Y el Evangelio no nos pide ser crueles. El Evangelio no nos pide destruir al prójimo. El Evangelio no nos pide pisotear a nadie, tratarlo con sumo respeto. Y ahí va a estar la clave para que el otro, sintiéndose respetado y tratado y reconocido como hermano, pueda entrar en un proceso de recuperación y ocupar su lugar en el seno de la comunidad en lugar de ser apartado de ella. Pidámosle al Señor entonces que nos dé fortaleza en estas situaciones, que nos dé sabiduría y que nos dé mucha prudencia, amor a la verdad y capacidad de decirla siempre con bondad. Que el Señor nos ayude y que así sea. Hermanos, de pie. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, que murió crucificado, que resucitó al tercer día, que vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos y hermanas, esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón, entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida
Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu divina majestad, que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, dirijámonos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, por favor repiten conmigo: el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré.
El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado,
que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Quien requiera de confesarse, estaré enseguida en mi oficina, en la notaría, atendiendo confesiones para si alguien quiere acercarse al sacramento de la reconciliación. Quienes nos ayudan a limpiar las bancas después de la misa me piden que dé un aviso y lo hacen con justa razón, que a veces nos detenemos platicando en las bancas o en las puertas y no pueden hacer su tarea. Es importante que cuando digan váyanse en paz, salimos todos de la iglesia. En estas circunstancias sí es cierto que la iglesia es un espacio de encuentro, puedo ver a alguien conocido, lo quiero saludar, decirle algún recado, pero en este momento no nos ayuda que lo hagan dentro, porque los que nos sirven, nos ayudan, no pueden cumplir su tarea para recibir a los que vienen a la siguiente misa. Entonces les pido que no se entretengan ni en las puertas, ni en los corredores, ni en las bancas, sino que salgamos para desalojar la iglesia y poder seguir la secuencia de la siguiente misa. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, vayamos en paz. Que tengan buena tarde, feliz domingo.